porque soy corta. Ahí está cómodo. Sí, Ahí ahí. está bien. Buen día. Ahí está. Doctora, estamos en la etapa de entrevista personal para proveer un cargo de jueza del Tribunal de Juicio de la Sala 2 en el Distrito Judicial Orán. A diferencia del otro día que estaba silencioso por distintos motivos, hoy he venido más verborrágico con este tribunal de Orán. A pesar que usted, como jueza, no tendría que resolver el conflicto, porque hay una autoridad específica por la Constitución de Salta. ¿Qué sucede si hay un conflicto de competencia, por ejemplo, entre el juez federal de Orán y un tribunal o un juez de garantías de Orán? ¿Quién es el órgano que resuelve ese conflicto de competencia? La Corte de Justicia ¿De dónde? de la Nación. Muy bien, doctora. ¿Y recuerda de dónde surge esa norma? ¿Cuál es la normativa? ¿Es una norma nacional? No, La respuesta es correcta, ¿no? la ley, pero no la recuerdo sinceramente. Así es, la Corte de Justicia de la Nación. La norma es el artículo 24, apartado séptimo, del decreto ley 6582/58. Así de largo, después yo se lo hago llegar si usted quiere. Una pregunta respecto del examen. En la calificación que usted hace del hecho, usted acá pone una condena y en la calificación, cuando analiza la plataforma fáctica, ¿en base a qué hace la calificación o la tipología que hace allí? La hago en base al lavado de dinero del artículo. El artículo es el 303 del Código Penal. Bueno, el tema del lavado de activos también se relaciona con otras leyes y tomé como base para llegar a esa conclusión. ¿Pero por qué cree que lava? Le explico. Él era el contador de la empresa. Él hacía una liquidación adulterando los estados contables de la empresa. Se quedaba con ese dinero mensualmente. ¿Sí? Él hace una retención sobre pequeñas diferencias de liquidación de los Sí, sueldos. y no la hace figurar en los recibos de sueldo. Entonces ahí está adulterando ya. ¿Sí? Esa conducta fraudulenta de él como contador de la empresa genera el tipo de evasión. ¿Por qué? Porque él, como contador de la empresa, no puede adulterar los estados contables. Y eso impacta en dos aspectos. Impacta en el aspecto fiscal de la provincia y en el aspecto fiscal de la nación. O sea, repercute en ambos aspectos. Por eso lo tomé desde ese punto de vista. O sea, no me pareció una conducta común y corriente fraude por la maquinación que tuvo, porque él puso en plazos fijos. Si bien yo ahí en la resolución puse solamente un plazo fijo, es porque tuve en cuenta la crisis económica por la que fue pasando el país. Supuse que los otros plazos fijos que estaban puestos en el ejemplo o fueron atrapados por el corralito, o como el contador era tan vivo, los hizo desaparecer y los convirtió en bienes. Es un caso real esto, le aclaro, ¿no? Es un caso que falló la Corte de Justicia de Salta. Después véalo al caso, yo le voy a dar cómo se llama, cómo es la carátula, que ayer era acá una consejera que es muy astuta, había adivinado cuál era el caso, pero bueno. ¿Quién va? Otro señor consejero sigue preguntando.
Buen día, doctora. Bueno. ¿Conoce cómo está legislado en la provincia la acción de amparo? Sí, está legislado en el artículo 87, procede contra todo acto u omisión que provenga tanto de las autoridades públicas o particulares, con excepción de aquellas que provengan del Poder Judicial, que afecten derechos o garantías constitucionales. La característica es que el juez a cargo del amparo no se puede excusar, no puede ser recusado, salvo causas de inusitada, no me acuerdo cómo es. Bueno, ¿cuál es el trámite que se le imprime? Se le imprime el trámite o sea, se aplican normas del Código de Procedimiento Civil y el proceso es sumarísimo. Debe ser interpuesto por escrito. También hay otro tipo de comentarios que dice que se puede hacer en forma verbal y se debe labrar un acta, de acuerdo al juzgado que uno elija dónde interponer el amparo, porque el amparo se puede interponer ante cualquier juez. Bueno, sigamos con la parte escrita. En la parte escrita se debe indicar quién interpone el amparo, identificar las razones, los motivos y la persona contra la que va dirigida, ¿sí? El juez del amparo, al recibirlo, al escrito, en el primer decreto tiene que proveer o establecer bajo qué procedimiento se regirá. Es decir, en qué plazo se producirá la prueba, se dictará la sentencia, las apelaciones. Perdón, al ser un proceso constitucional excepcional, ¿cuál es el requisito específico que habilita su procedencia, la del amparo? Que no hay otra vía para darle solución rápida al problema que se plantea, por eso es de carácter excepcional. ¿Eso es una vía administrativa, una vía judicial? No, ninguna vía, por la urgencia. Y es una vía más expedita para dar solución a un problema de esa naturaleza. Por ejemplo, en los planes oncológicos que tiene el IPS, se han dado muchos casos de recurso de amparo. ¿Por qué? Porque el IPS tiene la metodología de establecer condiciones en las cuales va a hacer la cobertura al enfermo oncológico. La cobertura del enfermo oncológico debe ser completa y el IPS reconoce parcialmente algunas prestaciones. Por ejemplo, en el caso de los rayos, o sea, la etapa pasando la etapa de quimioterapia, la etapa de los rayos, la cobertura que hace el IPS solamente es del 50% y el otro 50% lo tiene que abonar el afiliado. Y eso, un enfermo oncológico no tiene suficiente dinero para abonar ese importe y tampoco puede esperar a una resolución de amparo a veces, por la premura de la enfermedad. Se han dado muchos amparos en los casos de enfermos oncológicos. ¿Cómo tiene que ser el ataque al derecho para que proceda el amparo? Tiene que ser una omisión, una violación a un derecho constitucional que es el derecho a la salud. ¿Solamente una omisión? Una omisión puede tener arbitrariedad, puede tener ilegalidad. Debe tener una acción, una omisión manifiestamente ilegal o arbitraria, dice, como requisito. ¿Ante la Corte de Salta se puede interponer un amparo? No, porque la Corte de Salta es un tribunal colegiado y tiene competencia originaria en otro tipo de amparo, porque la Corte tiene la vía recursiva de la resolución que se dicta en el amparo.
Pero eso es una interpretación que ha hecho la Corte, donde hay una minoría militante que encabeza quien le habla, que no surge de la Constitución de la provincia, ¿no? Es una interpretación que hizo la Corte de Justicia de Salta. No es una norma legal eso. Eso se ha dicho porque la Corte ha dicho que impedía el derecho al recurso, Claro, y el la doble. amparo individual ante un juez, pero nunca llegó a la Corte Suprema de Justicia por recurso extraordinario, porque de acuerdo a lo que es la Constitución de Salta sí se podría interponer un amparo ante un juez de la Corte. Y yo siempre doy este caso que usted cita. ¿Qué pasa en el caso de un enfermo terminal, por ejemplo, que vamos a entrar en cuestión de competencia, los jueces de la Corte, a ver si es que le damos, si no le damos? Por ejemplo, dicen que el aeropuerto de La Ival está frenado por X motivo, ya pasó la aduana y está en un furgón, en una combi, que no lo pueden traer, que se detuvo, lo que sea, y eso es urgente. Entonces yo creo que entra una cuestión de competencia, que es lo que tuvo en cuenta sabiamente el constituyente de 1986, porque la Constitución de Salta en materia de amparo, habeas corpus y habeas data es una de las más garantistas del país, ¿no? Pero no es una norma legal eso. Ah, Doctora Briones, ¿cómo le va? Buen día. Una consultita. Una pregunta en realidad. ¿En qué etapa procesal, como usted integrante del Tribunal de Juicio, si hay actoría civil, se concreta la demanda? dentro del término de 5 días del término de citación a juicio. Perfecto. En el hipotético caso que no se concrete, ¿cuál sería su efecto? Se tiene por desistida la actoría civil. ¿Y el efecto que produce respecto al interés con respecto a la reparación del daño? Puede recurrir a la vía civil porque no implica una renuncia al derecho a reclamar la indemnización por el daño. El 126, último. Creo que... Consultero, por favor. Es el efecto del desistimiento tácito. Claro. Es el último párrafo, si mal no recuerdo. Dice, hasta el desistimiento o el abandono posteriores importan renuncia al derecho resarcitorio pretendido. Pero este es anterior. Eso es todo. Doctora Briones, buenos días. Una pregunta. ¿Qué tipo de medidas cautelares puede tomar usted como juez de tribunal de juicio o actuando unipersonalmente? Y si sabe el criterio que ha sentado nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo del año 92. Medidas cautelares dentro del proceso que usted pueda tomar, si existe algún límite. Con respecto a bienes, cosas, elementos. Se puede solicitar o sea, se puede trabar embargo, el embargo de bienes, si es solicitado por el actor civil. Se puede, en el caso que no existan bienes suficientes, se puede solicitar la inhibición general de bienes. Le interrumpo porque me dice a pedido del actor civil, ¿usted de oficio no puede disponer medidas de ese tipo?
Yo creo que de oficio no. La Corte de la Nación dijo en un fallo del año 92 que los jueces tienen el deber de resguardar dentro del marco constitucional estricto la razón de justicia de que exige que el delito comprobado no rinda beneficios. Gracias, doctor. No, gracias a usted. Está liberada, doctora, muchas gracias. Bueno, Mi amor. voy a tomar agüita ahora. Tome agüita, tranquila. Ah, ¿me puede decir el caso ese que yo resolví, cómo se llama para que lo busque? Ya después del examen. Ah, bueno. Hasta luego. Doctor Fabio, estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir el cargo de juez del Tribunal de Juicio de la Sala 2 del Distrito Judicial de Orán. Porque hay una cosa que quiero que se aclare de la parte de evaluación escrita, donde dice, usted está hablando de la pena indivisible ahí y la pena divisible. Dice, las primeras son aquellas que privan de forma total y absoluta del derecho. Por ejemplo, la pena de muerte. ¿Rige la pena de muerte? No, no, no. O la prisión perpetua, me olvidé de señalarla por la prisión perpetua. No, no, no rige la pena de muerte. Pero ¿qué hacemos con esto, con la pena de muerte? ¿Qué pasa con la pena de muerte en Argentina? No está abolida, no está vigente. ¿Alguna vez tuvo? Si usted ve, por ejemplo, el artículo 5 del Código Penal de la Ley 21.338 de la época de la dictadura, decía muerte, reclusión, prisión, multa, inhabilitación, pena del Código Penal. Una de las primeras leyes, la 23.057, que dicta el Congreso de la Nación en democracia, son dos cosas. Una, la abolición de la pena de muerte y a continuación la adhesión a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la otra es que no se podía indagar a ningún ciudadano argentino si no era en la sede del tribunal, a menos que por un estado de salud el juez tuviese que constituirse en lugar de estar imputado, para evitar la famosa indagatoria en comisaría y todas las tropelías que se hacían en ese sentido, ¿no? La otra, esto, la grabación a mí ahora tiene preocupado, pero bueno. La otra cuestión, acá hay una cosa que usted caracteriza bien en cuanto al delito continuado. Esto es una duda, puede ser posible lo que usted pone acá en la calificación como hurto. ¿Por qué descarta es un delito contra la propiedad? Estamos Sí. totalmente de acuerdo, no hay duda de que es así. Han habido algunas otras calificaciones un poquito extravagantes, para llamarla de alguna manera. Puede ser eso, no está mal la calificación, y aparte me parece que la mensuración que hace de la pena puede ser aceptable también, se podrá discutir o no, pero me parece que está bien fundado eso. ¿Por qué descarta la defraudación? Por lo siguiente, mire,
Cuando doy la primera lectura al caso práctico, lo primero que me surge a mí, la posibilidad, digo, es una estafa. Es lo primero que se me ocurre, una estafa. Profundizo algunas cuestiones puntuales que estaban ahí, como el tema de la mujer del imputado, de la pareja. ¿Sí? ¿Ahí está bien? Bien, gracias. Descarto algunas cuestiones con respecto, me llamaba la atención la cuestión con respecto a la mujer del imputado, que se la estaba imputando o se la estaba acusando en ese momento, por eso yo hice la referencia de que directamente se tenía que correr pista al fiscal de turno. Cuando analizo precisamente el tema de la estafa o de la defraudación, tiene 4 elementos, tiene 4 características. Una, el ardid o el engaño, el perjuicio patrimonial, inducir al sujeto pasivo al error y la consumación en forma instantánea. Yo analizo de esa manera la figura de la estafa y veo que no había inducción al error. ¿Por qué? Porque no constaba en el caso práctico de que el contador, el imputado, haya solicitado a los directivos de la empresa que haya un depósito mayor del que ya hacían comúnmente en el pago, entonces no inducían al error. Y advertía que tampoco era un delito que había consumado en forma inmediata, porque esto llevaba a una sucesión, por eso el relato que yo hago del delito continuado, por eso me encasillo en esa cuestión. Siendo sincero, por más que no sea políticamente correcto, voy a priorizar la sinceridad a la conveniencia, pero tenía dudas. Esa es la verdad. Y cuando... Pero está muy bien lo que está explicando. Es una opinión y está bien hecho precisamente el razonamiento con el tema del delito continuado, cosa que en otros exámenes no ocurrió, que ese era un poco el tema central de caracterizarlo. Ahí está bien. Podemos discutir ya cuestiones académicas, pero lo central de esto era ver el tema del delito continuado, porque aunque usted crea, hay gente que no lo ve o no lo sabe, no sabemos. ¿Qué otro señor consejero quiere preguntar? Buen día. ¿Qué tal, doctora? Cuando se presenta en un proceso los menores de edad, sean como víctima o como imputado, ¿qué funcionario los representa en el proceso? Bien, primero quiero explicarle, doctora, usted sabe perfectamente, mucho mejor que yo, pero la contención integral que tiene el menor por la ley 2278, como así también por la Convención Internacional de Derechos del Niño, implica una contención integral, o sea, de parte del asesor de menores y así también de la asistencia técnica de un defensor. Por eso, en el proceso de menores, por ejemplo, en la audiencia de juicio que se lleva adelante contra un menor, la presencia del asesor de menores, la ausencia en esa audiencia es causal de nulidad. También tienen que estar presente el defensor. Son audiencias, como son procesos especiales que se siguen con los menores, con características generales del proceso común, pero con algunas características especiales, como ser a puerta cerrada, se procura que el menor no esté presente en la audiencia, con las personas únicamente limitadas, las que tienen legítimo derecho a estar presente en la misma. Son cuestiones absolutamente distintas, por eso se reserva prioritariamente los derechos del niño y sobre todo el interés superior del niño, el llamado interés superior del niño, que no es otra cosa más que en el caso de que colisionen intereses de niños, niñas o adolescentes con otros intereses igualmente legítimos, deben primar los primeros. ¿Y cuál es la diferencia del rol que le compete al asesor de incapaces con el defensor técnico? Bueno, el defensor técnico se ocupa específicamente de la parte penal. Sabemos que hasta los 16 años, menores de 16 años son inimputables, 16 a 18 años son imputables parcialmente, depende del delito, con pena mayor de 2 años, con penas menores de 2 años. El defensor se circunscribe a la faz técnica específicamente, y el asesor una contención integral con respecto, porque muchas veces ocurre que los menores están en peligro moral, abandono, entonces en ese caso ocurre que siempre tienen que ser notificados de las indagatorias, de los procesamientos,
y de todo otro tratamiento que se le haga al menor, porque cuando están en situación de peligro, de abandono. Usted le da una función más bien social, digamos. Digamos que sí, es una contención desde ese punto. ¿Puede recurrir las decisiones? Sí, se puede recurrir, sí. Es más, hay una decisión que usted El la rol es recurrió. de garante en el proceso de todas las garantías constitucionales. De que se cumplan exactamente, que se cumplan que las tenga garantías. acceso a la defensa técnica efectiva, que se respeten sus derechos, a que no se dejen de lado otros derechos por estar sometido a un proceso penal. Ese es el rol del asesor de incapaces. Y tiene una función técnica, jurídica también. Sí. Si no bien la defensa, puede recurrir La fiscal, sí, también la asesoría. ¿Qué otro, señor consejero? Buen día, doctor. Buen día, doctor. ¿Le pueden plantear una acción de amparo en razón de los cortes de ruta que suceden en el norte de la provincia? Si se puede plantear. Sí, una acción de amparo ante usted por la lesión al derecho de tránsito que tiene una persona. Sí, la Constitución prevé la posibilidad que el juez de amparo puede ser cualquier juez, forme parte de un tribunal colegiado, o sea un juez de un tribunal unipersonal, y no importa el fuero, no están en vigencia la competencia, y además dice el artículo 87, dice que salvo caso de inusitada excepcionalidad están prohibidas las recusaciones, excusaciones de los magistrados, inclusive se puede correr vista e iniciar una causa para remoción del juez, dice. ¿Usted podría intervenir en el supuesto de ayer en el corte de Mosconi sobre la ruta 34? Pero creo que, disculpe doctor, ¿no? La verdad que esa parte no conozco, pero la ruta 34 creo que es una ruta nacional. Tendría que... en este caso... Salir del atolladero, sí, ¿quién interviene? Y tendría que ser un juez federal. Gracias, doctor. Está bien, doctor. Doctor, motivación para el cargo. ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Cuál es su expectativa respecto del cargo que se concursa? Sí, yo en febrero cumplo 19 años en la justicia. Estuve 6 años como secretario de juzgado de instrucción, 3 años como asesor itinerante del departamento Orán y llevo casi 11 años como defensor oficial. No voy a ser muy original en la respuesta seguramente, porque todos diríamos lo mismo o parecido en relación a las aspiraciones, al anhelo, tanto personal como profesional. Para mí, sinceramente, es un sueño poder ser o poder llegar a lograr ser un juez de la provincia. Me parece que más allá de la responsabilidad, más allá del compromiso, es un desafío y llegado a esta altura de mi carrera judicial, quizás no es mucha, pero uno siempre tiende, por lo menos en mi caso, a tratar de progresar, de buscar otros caminos, otros lugares, viendo la justicia o la administración de la misma de distintos sectores, y me parece que es un hermoso desafío y para mí un sueño. Dos preguntitas. Supongo que usted las sabrá bien. ¿Qué competencia tiene usted? Vamos a suponer que ya es miembro del tribunal para el que usted está rindiendo. Orán, sí. Por municipio, ¿cuáles son los competentes? Bien. ¿Cuál es el distrito judicial Orán? El distrito judicial Orán es, Urundel, Colonia Santa Rosa, Pichanal, el municipio de Rivadavia Sur, que también implica la Unión, después Irigoyen, Aguas Blancas, el municipio de Los Toldos, Isla de Caña. Y la última, ¿usted cree que hay el habeas corpus está reglamentado por alguna ley en la provincia? ¿O si usted conoce que hay alguna media sanción, la legislatura? Una ley nacional, la 23098. No, en la provincia. Hay una media sanción, ¿no?
Sí, sí hay, doctor, pero no recuerdo en este momento el estado. Bueno. Bueno, le agradezco. Buenos días. Doctor Montero, Monteros. estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir el cargo de juez del Tribunal de Juicio Sala 2 del Distrito Judicial de Orán. Que por suerte se ha corregido el nombre como corresponde, porque antes decían Distrito Judicial del Norte Orán, Distrito Judicial del Norte Tartagal, uno ya no sabía dónde estaba el norte, qué hacía ahí. ¿No? Todo era el norte. Todo era el norte, efectivamente. Bueno, Aquí hay una pregunta que le quiero hacer yo, que a mí la padecía cuando era juez federal con competencia electoral. Por eso quería preguntar cómputo y unificación de pena. Usted acá describe que hay pasos sencillos y todo este tipo de cosas. ¿Qué efecto tiene una pena, por ejemplo, de más de 3 años, una pena efectiva, o cualquier pena aflictiva, digamos, las penas de prisión? ¿Desde qué momento hasta qué momento se cuenta, ¿no? Por eso el tema de cómputo, más allá de la operación aritmética. Y a quién hay que comunicarle la pena una vez que está pasada en autoridad de cosas juzgadas. Pongamos que usted ha dictado íntegra, el tribunal ha dictado sentencia, una sentencia condenatoria. ¿A quién se comunica la pena? Se comunica a reincidencia y a la división de antecedentes de la policía. ¿Y a quién más? Bueno, después cuando se hace el cómputo, todo eso, se comunica al director de la cárcel, al juez de ejecución, se pone a disposición del juez de ejecución. ¿Y al juez federal con competencia electoral? Con competencia electoral. Porque ¿qué pasa con la pena de más de 3 años de prisión? Se produce la inhabilitación. Ajá. Sí. Y ahí... Nunca lo hicimos, ¿no? Ahí está, pues. Ahí está. Eso entonces, ya... Entonces después venimos con el tema con los padrones electorales. La Cámara Nacional Electoral sacó un fallo. Nadie lo hace, yo creo. No tanto yo creo como que nadie. Se hacía en los tribunales del centro, lo hacen casi todo. El problema es el interior. Entonces después tenemos el día de la elección una catarata de amparo que dice, no, fulanito de tal está penado. Sí. ¿Los penados pueden votar? Los que tienen pena absoluta por más de 3 años no. ¿Los penados o los procesados? Los penados. ¿Un penado que tiene inhabilitación para los derechos electorales puede votar? No puede votar. No puede votar. No puede votar. Entonces acuérdese, por las dudas, si usted es juez, inaugure la buena práctica de comunicar la pena, porque tiene su incidencia. Sí, es más, de lo que usted me está comentando, yo creo que tendrían que haber aclarado a todos lo del interior si no estamos cumpliendo con eso, porque es nuestra obligación. Hay muchas cosas que en el interior no sabemos o que se hacen por costumbre, y no es cierto, y la costumbre muchas veces pasa a ser lo normal. Les voy a decir en beneficio del interior, porque siempre es bueno hablar de los ausentes, y más cuando los ausentes han dejado su función, no cuando no están, porque si no para ellas no están. El viejo tribunal de juicio de Orán era un buen tribunal, ¿no? En cuanto al cumplimiento de su tarea. Era un tribunal cumplido, apegado a todo ese tipo de cosas. Así un buen tribunal es prestigioso. ¿Qué otro, señor consejero? ¿Dónde está trabajando ahora usted? Yo soy secretario de la Sala 2 del Tribunal de Juicio de Orán. Soy secretario de la Sala 2, tenemos competencia múltiple, porque también actuamos como juzgado de menores, tenemos todo lo que es correccional, y todo lo que es la instrucción de menores. Y hablando de los menores, ¿quién representa sus intereses en los procesos penales? Aparte del defensor está el asesor de menores incapaces, que tiene la representación por promiscua también, que es por la ley civil, ¿no? Ahora ya no habla de la representación promiscua. No dice representación promiscua. Ahora habla de la representación del Ministerio Público. Nunca entendí el término promiscuo, pero bueno. Promiscuo es que además de los representantes legales va a estar Sí.
Sí, sí. No, a lo que yo me refiero es que al término promiscuo suena a otra cosa, por eso nunca entendí que le hayan puesto representación promiscua. Sé que el asesor de incapaces tiene que intervenir en todas las instancias donde estén en juego los intereses de los menores, estén o no estén los padres, incluso hasta puede, ¿no es cierto?, hasta puede plantear recursos aún no habiéndose presentado el proceso. Eso, en eso se resolvió en un caso que se llama Fronda. De Metán, sí. La Corte de Justicia. Bueno, y ahí en Orán participan los asesores de incapaces en los procesos penales. ¿En todas las etapas del debate o en algunas? No, lo que pasa es que cuando el menor llega a debate, generalmente cuando llegan los juzgados de menores ya cumplen los 18 años. Entonces los asesores de incapaces ya directamente no participan, al ser mayor de edad. Pero sí en todas las etapas de instrucción y eventualmente si participan en los tribunales de juicio ya por otros delitos que van con mayores, ¿no es cierto? Ahí sí tienen que participar los asesores de menores incapaces. Tienen que estar. Es una cuestión de nulidad. Bueno. A ver, doctor, nosotros en el norte sufrimos mucho con este tema. Hay un puntito acá que quiero que me lo explique. Desfederalización de los delitos de tráfico de estupefacientes. Sí. ¿Se aplica? ¿Cómo se aplica? ¿Funciona en la provincia? Fíjese que el impacto que tuvo la desfederalización de tráfico de estupefacientes me parece buena la decisión de la provincia, porque nosotros ahí, no sé, doctor, usted de dónde es. Claro, exactamente, nosotros lo que venimos del norte estamos sufriendo mucho por el tema de los menores y la delincuencia, y sobre todo porque la delincuencia viene efectivamente del estupefaciente. Hasta el momento, yo creo que la provincia tiene que incentivar las políticas en cuanto a la parte médica de los menores, o sea, tratar de recuperarlos. Todavía no he visto, esto es una crítica, todavía no he visto, nosotros con las pocas herramientas que tenemos trabajamos, hablamos con los chicos, tratamos de encauzarles, incluso hasta hablamos con los padres y llegamos a preguntarle, esto ya por una cuestión personal, ¿no es cierto? Llegamos a preguntarle, señora, o papá o mamá, ¿usted quiere que su hijo que está detenido salga en libertad? ¿O quiere que quede detenido? Yo sé que es algo fuerte lo que le preguntamos, pero muchos papás llegan a decir que sí. Téngamelo a mi hijo porque no lo puedo controlar. Se droga, sale, comete delitos, viene a la casa, es violento, ya intentamos todo y no lo podemos controlar. Por favor, téngamelo un tiempo más, aunque sea para que haga un poco de tratamiento y veamos a ver si tenemos oportunidad. Hablamos con los chicos. Nosotros en ese sentido, al ser juzgados de menores, sufrimos muy en carne viva la problemática que tienen los menores. Con este tema de la desfederalización, al haberse adherido la provincia de Salta, ¿no es cierto?, a la ley nacional 23737, si bien ve que es para los delitos menores, ¿no es cierto?, la que es al menudeo, la que es la venta directa al consumidor, se hicieron muchos procedimientos, en un principio más, caían muchos menores con el tema de la problemática de esto del consumo. Y no sé qué más le interesa. Yo le quería preguntar, de acuerdo con la pregunta del escribano Ángel, sí. Yo le quería preguntar también sobre eso. La 26052, que es la ley de desfederalización de la droga, prevé una hipótesis especial. ¿Qué pasa en caso de duda en materia de jurisdicción? Supongamos que empiece a investigar un fiscal provincial y se da cuenta de que el caso no es de microtráfico o que tiene otras ramificaciones que sería la punta. ¿Qué dice la ley al respecto? La prioridad la tiene la justicia federal, pero lo ideal es que la provincia agote todos los medios para esclarecer, determinar. Pero lo que usted me está diciendo lo dice la ley. Sí, en caso de duda se tiene que interviene la justicia federal. Exactamente. Pero previamente a eso tendrá que averiguar, ¿no es cierto?, el tribunal, todas las circunstancias, toma las medidas urgentes, todo eso. Ya que ustedes intervienen tanto en el tema ese, ¿usted sabe cuántas personas hay detenidas por este tema en Orán? No me he puesto a contar el número de personas, sé que son muchas, no. Nuestro tiempo ya no llega tanto como para contar el número de personas. Pero la Corte tiene, no es su tiempo, la Corte tiene estadística,
El tribunal, sí, nosotros justicia mismos. de Salta tiene estadística. Hace poco. Nosotros en la Cámara sí. de Diputados, quiero saber, y sé que detienen más o menos 200 personas por mes. Sí. Sé cuántos casos hay condenados, sé cuántos casos hay, cuántas personas están detenidas en total. No, en Orán no sabe ese caso especial. No, en el caso de menores, por ejemplo, está el alojamiento. No, en el caso de general. No, en general no me he puesto a averiguar, porque sabemos, o sea, lo que vivimos allá mucho tiempo, sabemos que hay muchos detenidos por el tema de droga, sabemos que hay muchos menores que entran y salen por el tema de droga, sabemos que la capacidad de hasta 25 personas que se tiene para atender y a veces no se da abasto, y otras veces sobre el espacio en el centro de menores. Creo que saber específicamente la estadística, de todo. No, la estadística la tienen que manejar los que superiores nuestros y los legisladores. Yo le digo un número. Sí. ¿Usted cree que podría haber 400 detenidos por mes? Por el tema de droga. 400 casos en la provincia, en todos lados, en el distrito de Orán, en el distrito de Salta, en todos lados. Puede haber. No, menores no, olvídese de menores. General. Sí, puede haber. A mí puede haber más detenidos porque es bastante la incidencia de la droga, más nuestro país ya de lo que se está viviendo. ¿Cuántas personas entran en la cárcel de Orán detenidas? ¿Cuántas cree usted? Usted trabaja en Orán, ¿cuántas personas cree que entran? Lo que pasa es que hay muchos detenidos en las comisarías. La cárcel no tiene cupo ya. Muchas veces se ordenan, ¿no es cierto?, de que los que están detenidos en las comisarías sean llevados a las cárceles. Y están ahí, están un mes, 2 meses, y la cárcel, hasta que les da turno. ¿Pero cuántas personas entran en la cárcel de Orán? No me puse a averiguar. Bueno. No me puse a averiguar. Doctor, recientemente la Corte de Salta ha interpretado el artículo 219 del Código Procesal sobre el tema de los plazos en los que una persona debe ser juzgada. Sí. ¿Conoce qué dijo la Corte al respecto? ¿Cuándo pasó eso? Disculpe. Hace muy poco. En el fallo humano. ¿Lo conoce? No, el fallo humano no lo conozco. Gracias, doctor. Pero en cuanto a los plazos, hay que aplicar los principios generales, que es la interpretación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sea el fallo humano, sea cualquier otro fallo. El plazo tiene que ser razonable y en eso tiene que ver la actuación que tuvo la defensa, los imputados, o sea, la actuación que tuvo la defensa del imputado, la actuación que tuvieron las partes, eventualmente se demora la actuación que tuvo el funcionario judicial o los funcionarios que han intervenido y la diligencia con que se llevó el proceso. Eso me interesa. ¿Desde cuándo? Esos son los principios generales. O sea, la Corte Interamericana ya lo dijo anteriormente, si no me equivoco, en una cuestión vieja, en el informe 2, creo que dijo, que no podemos establecer plazos fijos, depende del caso en concreto. Y eso ya lo dijo también la Corte en otra oportunidad. ¿El Código Procesal al respecto qué dice? ¿El Código Procesal? Un plazo razonable. De la provincia. Un plazo razonable. ¿Y desde cuándo comienza ese plazo? ¿Desde que la persona es detenida, es juzgada? No, del proceso, desde el momento en que se inicia el proceso. Que no confundamos con el hecho de la privación de la libertad, sea por el motivo que sea, que es otro trámite también, que es otro tema. Gracias, doctor. De nada. Está liberado, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahí está bien, ahí se escucha. Doctor, estamos en la etapa de entrevista personal
para cubrir el cargo de juez del Tribunal de Juicio Sala 2 del Distrito Judicial de Orán. Me he quedado enganchado en la última pregunta del concursante anterior. ¿Cómo caracteriza usted al plazo razonable? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es el plazo razonable? Bien, el cuánto tiempo, la verdad que resulta determinarlos en términos cronológicos casi imposible. Hay pautas para determinar un plazo razonable. La primer pauta viene dada por el Código Penal, que es el plazo de prescripción. De ahí hay otras circunstancias que nos van obligando a, en determinados casos, a achicar ese plazo. En el Código Procesal nos muestra un límite ya para la etapa de juicio de los 2 años, prorrogable 1 año más a pedido de las partes, pedido por las partes a través del Tribunal de Juicio. Pero eso no significa que nos tengamos que tomar todo ese tiempo. Si estamos en condiciones de resolver la situación, de llevar al juicio, tenemos que hacerlo. Lo mismo en la etapa de investigación penal preparatoria. En un proceso común de 4 meses y en 30 días he recabado como fiscal los elementos necesarios para sostener la acusación, no hay razonabilidad en esperar 4 meses para recién hacer el requerimiento de elevación a juicio. Temas muy bien, digamos, en lo que tenemos en base a legislación. Después, a partir de algunos fallos... Usted, en lo personal, para usted, ¿cuál sería un plazo razonable? Depende de qué delito estamos viendo, la complejidad, no por lo difícil, sino por la multiplicidad de aspectos que hay que tener en cuenta. Investigar unas lesiones dentro de un ámbito familiar, decididamente no es lo mismo que investigar un homicidio donde a priori no tenemos ningún imputado sospechoso al corto plazo. Depende de cada causa. Yo el parámetro que pongo es, una vez que estamos en condiciones de hacerlo, manteniendo la actividad principalmente el fiscal, y estamos en condiciones de llegar a juicio, hay que llegar a juicio. Es muy difícil decirle 2 meses, 3 meses. Es irrazonable que una causa que empieza con el procedimiento sumarísimo en flagrancia demore 4 meses. Es irrazonable. ¿Y usted tiene idea qué han dicho los tribunales internacionales en la materia? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, ¿qué han dicho? ¿Cuál es el plazo razonable? Sí, tampoco han fijado un tiempo cronológico, sino que dicen que hay que tener pautas para valorarlo en cada caso. Entre eso, si la demora es o no imputable al tribunal, o en su caso a quien lleva adelante la investigación, en la actitud o la actividad del propio imputado. Aquí en Argentina, Mossati creo que era, no recuerdo, dan pautas, pero tiempo no, se estipula como razonable, sumando investigación penal preparatoria y etapa de juicio, esos 2 años son razonables. ¿Cuánto? Los 2 años. Llegar el 3er año, algo estamos haciendo mal. 2 años, sí. Ese es el plazo. ¿Qué otro, señor consejero? Buen día, doctor. ¿Cómo está, doctor? ¿Me podría decir qué tipo de medidas cautelares se pueden adoptar durante el trámite de un proceso respecto a los bienes que han servido para cometer un ilícito, han sido ganancia o provecho del mismo, y si son a pedido de parte del Ministerio Fiscal o el juez de oficio puede disponer de estas medidas? ¿Estamos hablando a lo largo del proceso o específicamente la parte de juicio? A lo largo del proceso que le toca intervenir a usted, ¿qué tipo de medidas puede tomar y si son a pedido de parte? Bien, las medidas cautelares están pensadas, o la naturaleza de una actividad completamente civil, es netamente resarcitoria. Por principio general deberían ser las partes, el actor civil, si es que hay actor civil, y también es facultad del Ministerio Público pedirlo. Hay un artículo, no recuerdo, 182, no, termina en 8.
de que habla de que es el fiscal también tiene potestades para requerir en todo tipo de medidas cautelares. Si estamos hablando en relación a los elementos secuestrados, pues la medida cautelar va a ser, a ver, ahí tenemos que distinguir si el objeto que se ha secuestrado o el elemento están sujetos a restitución o no. Para poder asegurar eso, indefectiblemente, previamente tuvo que haber un secuestro. Después otro tipo de elementos, dada la naturaleza, podrán ser o no decomisados. Por fuera de eso, que es lo que usted puntualmente me preguntaba, por fuera de eso y habiendo una actoría civil, podemos embargar todo tipo de bienes de los imputados, los civilmente responsables. Doctor, sí. Supongamos que usted está integrando el tribunal, sea unipersonal o colegiado. La pregunta apunta, ¿el imputado puede negarse a estar presente en la audiencia? A ver, hay que distinguir dos momentos ahí. Al momento de hacerse conocer la acusación, el imputado tiene que estar. Después de eso después de hecho y después que haya manifestado su intención de declarar o no hacerlo, puede estar ausente de la sala de audiencia, mas no concurrir a la audiencia. Puede suponer que adopte una actitud que entorpezca un desarrollo de parámetros normales del proceso y disponga su apartamiento a una sala contigua. Puede decir no quiero escuchar lo que está presente y estar en una sala contigua, pero tiene que estar a disposición del tribunal. No puede no concurrir. Y en ese caso hace uso de ese derecho de no concurrir estando en una sala contigua. ¿Quién lo representa? El defensor. ¿Tiene que estar? Sí o sí. El defensor sí. Perfecto. Usted me había preguntado al imputado, ¿verdad? Sí, no, pero en el caso que opte por el derecho de no estar de no presente. Estar. Sí, no, el defensor tiene que estar inevitablemente a lo largo de todo el proceso. Perfecto, muchas gracias, doctor. Doctor, ¿una persona puede plantear un habeas corpus porque se encuentra detenido en una comisaría y en condiciones que no son legales? ¿Cómo actuaría en ese caso? A ver, primero me preguntó si podía presentarlo. Claro que puede presentarlo, es un derecho absolutamente irrestricto. Si está detenido, lo usual, acá hay que tener en cuenta el funcionamiento de mesa distribuidora penal también. Lo cual implica una limitación un tanto importante. El interno, y dadas las facultades que tiene de custodia y de preservar la seguridad del personal policial, dado que ha dado el ejemplo de la comisaría, el interno va a redactar por escrito su petición de plantear el habeas corpus y se lo tiene que entregar al encargado de la custodia. Ese encargado de la custodia, que es personal policial, lo va a llevar a mesa distribuidora penal. De ahí, mesa distribuidora penal le va a asignar el número de expediente que corresponda y lo va a remitir al juzgado del titular de que el imputado o esta persona privada de la libertad haya pedido que se le resuelva el habeas corpus. Recibido el habeas corpus, hay que analizar un par de cuestiones teniendo en cuenta de que por ley no puede ser reglamentado. Lo usual, y en esto hablo casi del 99 o más del porcentaje, de que la persona privada de la libertad manifiesta interpongo acción de habeas corpus con el señor juez, cuyos motivos lo haré saber ante su presencia. Lo cual hay que ser muy prudente en esa cuestión para no rechazarlo in limine, porque se supone que tendría que venir medianamente motivado o explicar el porqué de su... Perdón, verbalmente lo puede sí, en voce sí. Se presenta, que eso lo traigo para notificarlo de algo, por algún motivo que concurra al tribunal o al juzgado y dice quiero hacer un habeas corpus, lo llevamos un segundito hasta mesa distribuidora penal, hacemos que nos caiga el nombre expediente y lo volvemos. Claro que puede. Puede ir hasta mi casa. ¿Algún otro señor consejero? Puede retirarse, doctor. Bueno, que vaya bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buen día, doctora. ¿Cómo le va? Saludos de lejos.
Doctor, usted está en la etapa de entrevista personal para cubrir el cargo de jueza del Tribunal de Juicio Sala 2 del Distrito Judicial Orán. Usted sabe que hasta ahora en toda la mañana no he hecho ninguna pregunta maldita. Y justo me va a tocar a mí. Tiene cara de ser una mujer muy inteligente, ¿no? Y como todas las mujeres. Yo quiero una... No, ese yo, aparte yo no creo, yo creo en la igualdad ante la ley nomás. Pero yo creo que la doctora puede responder esta pregunta, que es algo que nunca me han sabido responder todavía, ni en la facultad, ni en los exámenes funcionarios, ni en el Consejo de la Magistratura, no es para que se aterre, ¿no? No. Pero quiero saber esto, ¿saben por qué? Porque esto ha pasado en la justicia federal y en la justicia provincial. Y aunque no se crea que siempre la ponen como modelo, no sé por qué, en la justicia de los Estados Unidos. Supongamos que usted es juez o tribunal de juicio, ¿no? Entonces viene el secretario, ¿no? O si quiere el secretario, lo que a usted le guste, y está sentado el imputado ahí, va a empezar el juicio y el secretario le dice: doctora Souto, me acaban de informar que el imputado no es el imputado, es un homónimo, pero que coinciden prácticamente todas las señales personales, coinciden nombre y apellido, se llama Juan Pérez, siempre el ejemplo que se pone acá, para los pobres Juanes Pérez que lo ponen de imputado, de Dios, de todo lo ponen, pero que hay una coincidencia además, no tiene ninguno de los dos huellas dactilares, ¿no? Ni el verdadero ni el que está sentado, y coinciden en varios aspectos los callos plantares. ¿Qué hace usted? No se inicia el juicio. Buah. Primera cuestión que me deja un poco más tranquilo. Y a continuación... Y yo quiero que le cuente que he tenido en instrucción, cuando ya somos el juzgado de garantía, una situación así. ¿Usted conoce casos de que se ha llevado adelante el juicio? No, lo hemos suspendido. Yo conozco más de 30. Solo en La Plata, 10. Porque empiezan a discutir, qué sé yo, que si no es ante el temor, que qué va a decir la prensa, porque aparte esto es muy fácil decir cuando aparece un pobre viejito que dice que cometió un hurto famélico. El problema es cuando aparecen los delitos contra la integridad sexual, o secuestro extorsivo, o robo en banda, todo este tipo de cosas, que entonces ya hay toda una cuestión que dice, entonces le pueden prender fuego al tribunal. Y primer detalle también que usted me hace nota. ¿Sabe que otro caso hay un defecto de identidad de persona que nadie lo sabe? ¿No? En la causa de Cromañón. Y ahí siguen encontrando culpables menos los verdaderos, están ahí, ya se ha muerto uno, pero bueno. ¿Qué? No sigue el juicio, ¿y después qué? Bueno, en lo que hemos hecho nosotros. Porque yo he sido la secretaria. Tiene duda, ¿no? Usted Sí. está presidiendo ese juicio, viene el secretario y le dice: me dicen que ese señor no es el imputado. Entonces usted toma una medida. Lo que me llama perfecto, no sigue el juicio. ¿Después qué? Lo que me llama la atención es que se tiene que tener las fichas dactilares para pedir WER. Porque cuando supuestamente... Le sacó callos plantares, no tiene dactilares. Usted sabe que es muy común que las mujeres, por ejemplo, no tengan bien definidas las huellas dactilares, se dan muchísimos casos, ¿no? E incluso en algunas etnias. Entonces saca callos plantares, que es el sustituto. Los callos plantares son parecidos. Pero usted suspendió el juicio, ¿y después qué pasa? Está preso esta persona, sí. Está privado de su libertad. O sea, cuando si las dudas son serias, tengo que arbitrar todos los medios para tratar de identificar, porque el tema es si el supuesto autor no es él, ahí es donde surgiría el problema. Ahí está. ¿Y qué hace ahí? No es él. No es él. Pero yo usted me dice, tengo un homónimo. El tema es los domicilios. O sea, ¿cómo se llegó a esta persona equivocadamente? Perfecto. Esa es una cuestión. Y en la cuestión del juicio, hubo requerimiento fiscal, el defensor también cree que era culpable, salvo usted que no. Entonces, usted dice, yo no es que no crea que sea culpable, sino que no sé quién es la persona. El juicio no sigue. Trata de identificar a la persona. Usted me pregunta qué haría respecto de la libertad de esta persona. Exactamente. Y hasta que yo no tenga efectivamente la certeza de que él no es, no lo puedo dejar en libertad tampoco. ¿Y si tiene la certeza a los 10 minutos de salir de la sala que paró el juicio? Sí,
Inmediatamente conocida la situación de respecto al imputado, la libertad es inmediata. Y lo libera, ¿y qué medida tomaría ahí? Porque usted no lo juzgó, ¿no? Acuérdese que no lo juzgó. No lo juzgué porque no es el imputado, porque no es el imputado. Bueno, ahí está. En la Facultad de Derecho de acá, de Buenos Aires y todo, esas cosas no saben decir, no es el imputado, ahí está la cuestión. Entonces el juicio no puede seguir porque el señor no es el imputado. Lo que pasa, y usted toma una decisión correcta, decide la libertad. ¿Tomaría algún recaudo respecto de eso además? Cuando le da la libertad, ¿tomaría algún recaudo? Como para identificarlo a él o para que como para usted quedarse tranquila y que no le vayan a pedir algún avivado ahí el juicio político porque acabe de tomar, porque pongamos que sea un delito aberrante o alguna cosa que tenga una gran repercusión social, sí. Y usted comprueba que no es esa persona se va. ¿Alguna medida alternativa de que no mude de domicilio, que se presente en el juzgado cada determinado tiempo como para que haya una predisposición de él en cuanto a asegurar la justicia? Y a continuación con el juicio ese, ¿qué hacemos? Y usted ya demostró que ya no es esa persona. Que ya no es esa persona, pero tengo una persona que tiene un nombre y apellido y trataría pero de... Pero no la tengo, claro, por eso tengo una persona identificada con nombre y apellido. Uno, usted ya comprobó que no es, lo libera y toma medidas respecto de esa persona para usted asegurarse qué es lo que va a pasar a ti, perfecto. Después, ¿qué hacemos? Y tenemos que buscar la verdadera persona que es el imputado. ¿Y sigue el juicio? No, porque no puede ser en ausencia del imputado el juicio. Muy bien. Aparte con eso, pero contestó todo bien y diga. ¿Cómo le va, doctora? Siguiendo con la temática, a ver, veamos. Sí. Supóngase que hay una persona detenida a disposición de usted, la comisaría, y dice que se va a ahorcar, ¿sí? Quiere mejorar sus condiciones de detención y quiere sí o sí ver a la jueza o tener entrevista con la jueza. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace al respecto? Yo particularmente lo hago traer al juzgado para darle una audiencia. Pero resulta que personal dice que no se pueden acercar porque la amenaza que si se le acerca se cuelga. Él hace amenaza de que se... Y nos podemos constituir en la unidad carcelaria. ¿Usted se constituiría? Sí, porque ya lo hemos hecho. Bien. ¿Y qué adoptaría, qué haría al respecto? Primero tenemos que verificar exactamente las condiciones de detención, que si bien de antemano sabemos que no son las favorables completamente, a veces son situaciones que se ven sobrepasados ellos mismos por su condición de encierro. Entonces, si bien no hay una situación extrema de habitabilidad o de las cuestiones que le competen como persona privada de su libertad, a veces eso se ve exacerbado por su condición de encierro y cuando están mal psicológicamente. Pero entonces sí yo considero que hay que atenderlos porque eso hace bajar los decibeles de su exaltación. Se constituirían, sí. ¿Qué otro, señor consejero? Doctora, ¿cuáles son las pautas para la valoración de la prueba en un juicio, en una audiencia de debate ya para resolver? La sana crítica racional. ¿Podría desarrollar un poquito el tema? Sí, en cuanto a los criterios para valorar esto, tienen que ser criterios objetivos, ¿sí? Despojados de todo sentimiento o de cualquier valoración personal que uno pueda tener respecto de ellos. Por eso es tan importante cuando se realizan las medidas probatorias que ellas sean efectuadas o producidas, propiamente dichas, con todos los recaudos de ley, porque así cuando yo las tengo, las puedo apreciar objetivamente. ¿Puede preguntar el tribunal en un debate? En la nueva legislación no, salvo que sea para aclarar o reconducir en alguna pregunta que pueda hacer el fiscal o la defensa. Gracias. Doctora, en relación al caso práctico que se presentó,
¿Se trata ese caso de un concurso real o de un delito de ejecución continuada para usted? ¿Recuerda el caso? Sí. Que es una yo lo califiqué como administración fraudulenta. Ajá. Entonces creo que es un delito continuado. Continuado. Es un único acto desarrollado a través del tiempo. Por eso me parece a mí cuando decían, durante 18 años mensualmente se ha quedado con 1 o 2 pesitos de la liquidación. Si hubiera sido hoy, o en un año, en un mes, y en otro año, pero fue... Y respecto de la situación procesal de la pareja esta que después... Sí, de la mujer despechada. Ajá. Así decía, una mujer despechada, decía el examen. Y yo pensé, no hay peor cosa que una mujer despechada. Conocimiento de causa. Es así. Sí. ¿Cuál sería la situación jurídica de esta persona? Bueno, yo por lo que entendí cuando hablaban, la situación de ella surge durante el debate, porque bien dice, surgió de la testimonial de un amigo que le prestaba la casa, que ella supuestamente mensualmente recibía o sacaba de los plazos fijos dinero con el cual compraba dólares. Lo que yo supuse que ella no venía en el requerimiento. Yo supuse que no venía en el requerimiento porque si la situación de ella surge en una declaración durante el juicio, yo no podía resolver acerca de eso porque no había un requerimiento. Por eso yo hago que se corra vista a la fiscal a los fines que se investigue si realmente ella ha tenido una conducta delictiva o no. Una preguntita. Doctora, buenos días. Buen día. Retomando el caso que comentaba el doctor Cornejo hace un momento, donde usted respondió que mantendría la privación de la libertad de esta persona. No, le daría la libertad, dije. Cuando hay confusión con el homónimo. Le daría la libertad, dije. Inmediata. ¿Tiene certeza que no es? Claro, él me dijo, usted a los 10 minutos viene y me dice, tengo certeza de que no es esa persona. Le doy inmediatamente la libertad. Si tendría que tomar otras medidas para determinar la identidad, ¿lo mantiene privado de su libertad o le otorga también la libertad? Y en su caso, ¿qué hace con el homónimo también? Si no hay certeza de que esta persona no sea el imputado, sí no le puedo dar la libertad. Ahora, si yo tengo la certeza de que no es el imputado, sí le damos la libertad con alguna restricción y procuraría encontrar a la persona que es el imputado. Gracias. Ya le podemos dar libertad a la doctora. Está encarcelada, doctora, vaya. Gracias. Un gusto. Bueno. Buen día. Buen día, doctora. Estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir el cargo de jueza del Tribunal de Juicio, Sala Segunda del Distrito Judicial de Orán. Sí. Acá cuando usted empezó a dar su evaluación escrita, dice que la pena constituye uno de los elementos del tipo penal. ¿La pena es un elemento del tipo penal o es la consecuencia jurídica del delito? Es la consecuencia jurídica del delito, pero tiene que estar tipificada. Es un requisito tiene que cumplir el requisito de tipicidad. ¿Y el requisito de tipicidad es la pena o la punibilidad? No, de la pena la punibilidad. O la punibilidad de la pena. Porque ¿cuál es la característica Es la sanción, la pena es la sanción penal. La pena usted ha dicho perfecto, y no Sí, se le diga la consecuencia jurídica del delito. Exactamente. No se mueva de ese concepto nunca más en su vida. Eso es la pena. Es más, hay un libro de Gerardo Landrove Díaz, que es un gran penólogo español, que se llama La consecuencia jurídica del delito, y tiene toda la penología metida dentro de un mamotreto de este tamaño. Pero dentro del tipo penal, ¿qué hay? ¿Pena o punibilidad? Si usted dice que la pena es la consecuencia jurídica del delito, ¿qué está haciendo con la pena?
la está personalizando. Exactamente. Exactamente, ¿no es cierto? O sea, esta persona se le atribuye la comisión de este delito, la consecuencia es la aplicación de esa pena. Esa es la consecuencia jurídica. Sí. Entonces, en el tipo penal, ¿hay pena o punibilidad? No es sutil la diferencia, ¿no? ¿Qué hay? Estamos hablando que la pena es individual, es la sanción aplicada a un ciudadano determinado. La punibilidad. La punibilidad tiene que ver con ciertos requisitos que debe cumplir, que está determinada por la ley, para determinar en qué casos una persona es punible. Son las generalidades de las penas. Eso es lo que yo quería que me conteste. Como está diciendo, la pena es la consecuencia jurídica del delito aplicada individualmente a una persona, la punibilidad, porque si no es punible, ¿es delito? No. Ahí estamos. No. Perfecto. No es delito. No es delito. ¿Por qué no es delito? Porque no encuadra en el tipo penal. ¿Y el tipo penal qué es? ¿La descripción de qué? Es de un hecho que la ley sanciona. ¿De un hecho qué? Usted, que estamos en Una este juego de conducta. palabras, ¿de un hecho qué? Un hecho... Piense, la descripción de un hecho qué. Además de antijurídico y culpable. Típico, antijurídico y culpable. ¿Y típico. qué más? Y punible. Ahí estamos. Eso es lo que quería que quede claro. Que aclare. Porque hay una selección de conductas que el legislador considera disvaliosas, que no son todas las conductas, porque lo que predomina es el estado de inocencia. Entonces, dentro de esa selección de bienes jurídicos, a pesar que ahora se dice que ya se ha superado eso, a mí me sigue pareciendo que el bien jurídico lesionado es lo que se tiene en cuenta para la tipicidad penal. ¿Qué otro, señor consejero? Doctora, buen día. Disculpe. ¿Cuál es la diferencia entre los tipos penales abiertos y las leyes penales en blanco? Los tipos penales abiertos. ¿Recuerda algún caso de ley penal en blanco? No. Muchas gracias, doctora. Doctora. Sí. Pregunta personal. La motivación para el cargo. Bueno, yo me siento preparada en cuanto por mi preparación, mi experiencia. Estoy trabajando precisamente en el Tribunal de Juicio Sala 2 como secretaria. Trabajé en Tartagal, ahora en Orán. Atravesé toda la etapa de este cambio en el sistema procesal. Intervenimos en el juzgado donde estoy prestando servicio, incluso como garantía en la primera etapa. Luego toda la parte de los procesos con delitos menores a 6 años y bueno, y ahora ya con la transformación total en todos los tipos de delitos. Y bueno, somos los colaboradores y damos fe pública de los actos de la juez, que estaba yo con la vocal 2 del Tribunal Sala de Juicio Sala 2. Doctora, buen día. Sí. Una pregunta, ¿qué opinión le merece la ley que comúnmente se conoce como de microtráfico? Y si cree que esta nueva jurisdicción que se le da, digamos, a los estrados de la provincia ha dado resultado, ha descomprimido el fuero federal. De que descomprimió el fuero federal, sí, estoy segura que sí. Tengo la experiencia que estamos viendo en el juzgado de que uno de los delitos que están llegando, o sea, las causas que están llegando al juzgado son muchas de microtráfico, tenencia estupefaciente, comercialización. Me parece una buena finalidad que la provincia asuma esa responsabilidad de poder perseguir el narcotráfico, y bueno, en su último eslabón a nivel provincial. Lo que sí veo desde la experiencia como juzgado de menores,
tenemos muchos menores adictos y es importante combatir esos lugares donde se vende la droga, los lugares donde se expende la droga por una cuestión social, ¿no? Hay mucha violencia y yo creo que una de las cuestiones que inciden en esto es precisamente la droga. ¿La ley distingue o establece qué cantidad, digamos, de estupefacientes hay que tener para que caiga dentro de la jurisdicción de la provincia como microtráfico? No establece la ley, pero hay que analizar el caso particular. Obviamente la Fiscalía es la que tiene su primera intervención, pero no hay una cantidad específica, hay que ver una dosis umbral que va a diferenciar en la cantidad de droga, la pureza de la droga, la toxicomanía en el cuerpo de las personas, que eso se va a observar en el momento de juicio, en una pericia que realiza el CIF para determinar eso. Una última pregunta, en el caso que no correspondería a aplicación de la jurisdicción provincial, ¿cómo es el procedimiento? Hay que declararse incompetente y remitir las actuaciones a la Fiscalía Federal. Gracias. Gracias. Una última preguntita, más que todo por criterio, para ver. Supóngase que usted está presidiendo... Vamos a hacer una aclaración ahí. Es correcto lo que usted está diciendo. Al juez federal. Al juez federal. Los conflictos de competencia siempre son jurisdiccionales. Claro, si hubiera sido la Fiscalía en ese caso, sí, ¿verdad? Supongamos, doctora, que usted está integrando el tribunal colegiado por un delito contra la integridad sexual respecto de una menor, en donde la parte querellante, que está constituida, ofrece como prueba en la audiencia la producción del video realizado en cámara Gesell a los fines de lo que pueda observar el tribunal, no solamente el acta, sino la producción del video. ¿Usted se quedaría como juez con la producción del video solamente o también le interesaría conocer a la víctima, a la menor, tomando los recaudos si usted cree pertinente? O sea, la pregunta es que se reproduzca el video o ver reconocer in viso la víctima. El ofrecimiento concreto y la aceptación de la prueba es la producción del video. Pero además usted, como juez, cree necesario, oportuno tener la inmediatez con la menor. ¿La convocaría, la citaría? ¿Qué recaudos tomaría al respecto? Pues estamos hablando de revictimizar a la víctima, que es lo que... No, la idea de cámara Gesell es precisamente eso, que la víctima no vuelva al tribunal, no transite toda una serie de actos procesales ante el tribunal y que es revictimizarla, volver a tenerla ahí en el debate ante los jueces, ante la querella y más ante la querella. Perdón, o sea, esa es la querella. La querella. La querella es la que ofrece justamente el tema de la producción del video. Sí, la producción del video sí, a la víctima no. No. Me valdría del informe pericial psicológico más que nada de ella. También depende de la edad de la víctima, ¿no? No es lo mismo un menor de 10 años. No, un menor de 10 años con discernimiento podemos llegar a verla, pero no la citaría. No, le pregunto por una cuestión de inmediatez y la apreciación que tiene, porque no es lo mismo un informe emitido en cámaras Gesell que no tiene la inmediatez que tiene justamente la producción del video, que puede ver gestos, actitudes y a su vez... Por eso la producción le dije que sí. Sí, respecto es si la citaría. Si la citaría, no. La producción sí le haría lugar, pero no citarla nuevamente al tribunal. Perfecto, muchas gracias. Doctora. Sí. Volvamos al tema de la droga. Usted sabe que en la Cámara de Diputados muchas veces se ha discutido ese tema. Hay algunos diputados que consideran que la policía y ustedes, los jueces y los secretarios, no saben diferenciar entre el que vende y el que consume. ¿Cómo es el criterio que ustedes tienen? Sáquenme la duda, ¿no? Voy un día y explico cómo es. Está un detenido y hay... ¿Cuál es el criterio que tiene usted? ¿O tendrá algún criterio? ¿Me entendió la pregunta? Sí, por supuesto. Es verdad que cuando, o sea,
para empezar a investigar, o sea, ya nosotros como tribunal de juicio va a llegar la causa con una acusación de la fiscal donde ya va, el fiscal basó ciertos indicios de la investigación, si va a ser comercialización, tenencia con fines de comercialización simple o consumo. El tema es que cuando instruimos en la cuestión de menores, que es la que todavía tenemos esa competencia, lo que vemos para determinar eso es la cantidad de droga que se le secuestra, y otras circunstancias que rodean el momento en donde se secuestró. Por ejemplo, tenemos menores que les secuestran 2 bochitas, entonces en ese caso hacemos un estudio, cuando los llevamos al juzgado, el médico determina, le pedimos al médico que determine si tiene físicamente signos de que es consumidor. También se le puede llegar a pedir otro tipo de exámenes bioquímicos. Los informes ambientales son muy importantes para determinar, a veces se determina que es consumidor porque está en las esquinas, en un determinado grupo con determinados grupos a altas horas de la noche, o si no puede ser otra situación en donde ya se le encuentra en el domicilio que se allana, recortes de papel, tijeras, balanzas, ya es otra situación. Pero cuando no hay ese tipo, y entre diferenciar si es comercialización, tenencia con fines de comercialización o no, obviamente uno tiene que estar siempre a favor del imputado y decir que no, pero si tenemos ciertos signos y elementos de balanza, recortes, tijeras en un allanamiento, tiene otro fin. Muy bien, doctora. Queda liberada. Bueno, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Bueno, buen día. Hasta luego, gracias. Hasta luego.